buenas tardes, maestros y maestras que hoy nos acompañan en este martes de entrevista. Y hoy vamos a compartir un tema que me parece que desde que el niño pequeño tiene ya contacto con procesos y con estrategias que tienen que ver con la seriación, con el conteo, con la visión, con el reparto, ya empieza su contacto con el mundo de las matemáticas. Y hoy pues tenemos a dos expertas, a la maestra María Lucía y a la maestra Isabel, que nos van a compartir estrategias, nos van a comentar cómo ese aprendizaje se tiene que ir haciendo cada vez más dinámico, más participativo por parte de los alumnos y sobre todo más gozoso. Es decir, que las matemáticas no se vuelvan un tema o una asignatura problematizada, porque todos los maestros lo hemos vivido. Si somos maestros de primaria, por ahí de tercero y cuarto, encontramos que hay algunos niños que tienen resistencia, que tienen miedo, y cuando somos maestros de secundaria, de primero o de segundo, chicos que no traen totalmente construidos ciertos conceptos que les permitan ir avanzando en las diferentes áreas de las matemáticas. Y bueno, ¿qué digamos ya de los chicos de media superior, donde verdaderamente vemos que algunos sufren y sobre todo dependiendo de la organización de ese nivel de media superior? Y que digamos, cuando ya por ahí de segundo o tercero de media superior tienen que ir seleccionando área terminal, donde escuchamos, donde los chiquillos dicen, a mí no me gusta una carrera que tenga matemáticas. Entonces, bueno, pues ahí ya vemos verdaderamente una destrucción de cómo se ha construido las matemáticas en nuestra vida. Y de entrada vamos a decir que las matemáticas son un espacio curricular que debe de ayudar a cualquiera de nuestros alumnos en cualquier nivel educativo a pensar de manera ordenada, de hacer un pensamiento ordenado, estructurado. Para eso están presentes las matemáticas, no para que hagamos una carrera en donde el énfasis de matemáticas esté más fuerte, no para que digamos que porque sabemos muchas matemáticas somos inteligentes. Esos aspectos, digamos, ya hay que dejarlos atrás. Y para conversar sobre este tema, pues quiero presentarle a mis invitadas. No sin antes, maestros y maestras, darles la bienvenida. Por favor, utilicen el chat para ir haciendo las preguntas, para ir haciendo algunas aportaciones y sobre todo, díganos de qué estado nos acompañan. A mí me gusta, junto con nuestras invitadas, a saber de qué entidades son ustedes, para que tema de las redes nos acerque cada vez más. Déjenme presentarles, maestros, maestras, a nuestras dos invitadas. Tenemos a la maestra María Lucía Moreno Sánchez. Ella es profesora de educación primaria y ha trabajado también como docente frente a grupo en primaria, así es que cuando habla de las matemáticas, por supuesto que sabe lo que nos dice, puesto que ella tuvo que enfrentar también, pues, algunos rezagos, algunos miedos de los niños que seguramente hoy nos va a platicar. Ella es licenciada en filosofía por parte de la Universidad Autónoma de México, tiene maestría con la especialidad en investigación educativa, esto por el DIES Investav del Instituto Politécnico Nacional, que ha jugado un papel muy importante en tratar de identificar esas mejores metodologías y herramientas para el aprendizaje de las matemáticas. Laboró como docente en las licenciaturas en la Normal Francés Pasteur para la formación de maestros tanto preescolar como primaria,
ha colaborado en procesos de formación a directivos de educación básica en la Secretaría de Educación Pública y también en el World Fund de Asociación Civil. Ha diseñado materiales de apoyo a la enseñanza de las matemáticas en primaria a través de la editorial SM. De veras es un gusto que la maestra Lucy Moreno nos acompañe el día de hoy. Y luego tenemos a la maestra Isabel de los Reyes, quien va a ser nuestra otra entrevistada, a quien quiero también darle la más cordial bienvenida. La maestra Isabel de los Reyes, ella es profesora también de educación primaria, es profesora de matemáticas a nivel secundaria, preparatoria y licenciatura en educación preescolar y primaria. Así es que, maestra Isabel, ¿sabe usted cuando un chico ya en secundaria o en media superior trae algunas dificultades? Bueno, lo que hay que hacer para poderlas recuperar. Tiene la maestría en ciencias con especialidad en matemáticas educativas. Trabajó en el Centro de Maestros de Zihuatanejo como responsable de biblioteca y coordinación académica. ¿Qué tan importante han sido los centros de maestros que han formado y han acompañado a muchos profesores? Trabajó también en la Oficina de Proyectos Educativos de la Dirección 3 en la Ciudad de México como encargada del proyecto de Enciclomedia, un primer inicio de habilidades digitales y que ha vivido una enorme transformación en nuestro país. Hasta 1982 trabajó en la capacitación docente y sigue trabajando en ella. También actualmente está certificada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias en diferentes cursos. Es escritora de artículos de matemáticas, que es el tema que ahora nos van a compartir. Y sin más, déjenme decirles de lo que aquí nos han compartido algunos de los maestros que nos acompañan, que están presentes de Sinaloa, de la Ciudad de México, del Estado de México, de las 4 entidades que ya se han identificado. Pues vamos a comenzar, y si me permiten, maestra María Lucía y maestra Isabel, a mí me gustaría empezar preguntándoles, ¿cómo fue que ustedes se decidieron a hacer la especialidad en matemáticas? Porque ambas son especialistas en esta magnífica asignatura. ¿Y por qué no empezamos comentándole a nuestros participantes cómo inician ustedes esto, para que, digamos, ahí podemos encontrar seguramente una enorme cantidad de motivaciones que los maestros pueden utilizar para incorporar en sus aulas? Maestra Lucy, ¿por qué una especialidad en matemáticas? Pues a mí la vida me convocó. Ahora les voy a contar. Yo hace 40 años que empecé a trabajar en la primaria y lo hacía al mejor estilo cuadernos Gade. Ponía el ejemplo y ya que tenían resuelto el ejemplo, me dedicaba a que los niños mecanizaran, ¿no? Así aprendí yo y la normal pues no me dio otros elementos para trabajarlo de otra manera. Pero el gran descubrimiento de mi vida fue ingresar al Consejo Nacional de Fomento Educativo. Miren, les voy a presentar esta foto. ¿Se alcanza a ver? ¿Más o menos? Sí, se ve. Pues allí en la foto podemos ver que son los niños los que están en el pizarrón, que son los niños los que están conversando, que son los niños los que hacen intentos por resolver un problema y el maestro está como monitor a la distancia, mirando lo que hacen los alumnos, dejándolos que ellos vivan el conflicto de construcción y darles como ese espacio para que exploren, para que se equivoquen, para que se acompañen. Para mí, el ingreso al Consejo Nacional de Fomento Educativo fue como una revolución.
Yo que venía muy ordenada de ser la maestra, de dar la clase, de explicar los conceptos, allí la vida me puso en evidencia que mi metodología no era lo más satisfactorio para los alumnos. ¿Por qué ocurrió? Y digo, ¿por qué la vida me convocó? Porque fíjense que el mal prestigio que tiene la asignatura dejó sin apoyo académico a la especialidad de matemáticas durante la construcción de este manual. ¿Qué significa eso? Que nadie le quería entrar. Todo el mundo se fue a formar a español, a ciencias sociales, etcétera. Y cuando yo dije, ay, pues es que a mí me gustaría colaborar en el diseño, bueno, en la construcción de Dialogar y Descubrir, me dijeron, pues si te animas, lo que queda libre es matemáticas. Pues no era mi favorita. Yo venía de un trayecto de estudiar filosofía, me sentía como más apta para trabajar ciencias sociales, pero dije, bueno, esta es mi oportunidad. Y allí fue como descubrí cómo mirar la matemática de una manera lúdica, a partir de la solución de problemas, con el empleo de muchas herramientas, entre las que están los juegos, toda esta serie de Juega y Aprende Matemáticas, que forma parte de los libros del Rincón, fue diseñada, explorada, puesta en práctica, primero en los cursos comunitarios, y formó parte del diseño de esta gran obra maestra que es Dialogar y Descubrir. Yo me incorporé como personal de CONAFE, pero apoyando toda la parte de investigación que hizo el Departamento de Investigaciones Educativas para generar este proceso. La verdad es que fue un regalo llegar a una asignatura que estaba relegada por los propios compañeros del CONAFE y encontrarme directamente asesorada por Irma Fuenlabrada y David Bloch, que eran los responsables del diseño de la asignatura de matemáticas. Ya más adelante les contaré otros de mis hallazgos, porque ver la matemática como posibilidad de generar problemas pasa porque el docente asuma una postura diferente frente al objeto de conocimiento y entre las interacciones que se generan docente-alumno y entre alumnos y la construcción de materiales. Es una revolución. Y eso ocurrió pues hace 30 años para mí. Pues, maestra, Lucía, nos provoca con dos grandes cosas. La primera es cómo las matemáticas sí pueden estar presentes en nuestra vida, pero ligeramente aparte, ¿no? Como decir, bueno, yo no tengo nada que ver con ellas, ya pasé los cursos correspondientes de matemáticas y nunca pensamos que la vida nos va a poner o nos va a enfrentar a hacer un ejercicio mucho más sistemático con esta asignatura. Y la otra que nos dice que a mí me encantó cuando nos enseña la imagen, la foto de ese pizarrón lleno de chicos, es este gran descubrimiento que las matemáticas solo son posibles si el chico vive el conflicto, si el niño entra en la crisis de pensar cómo resolver algo geométrico, algo aritmético, algo estadístico. Esa es la gran metodología o por lo menos el gran inicio de cómo tenemos los maestros que acercar a los chicos a la matemática. Pero escuchemos a la maestra María Isabel. Maestra María Isabel, ¿por qué una especialidad en matemáticas? Bueno, a mí fue muy diferente de como la maestra Lucy, porque a mí las matemáticas me gustan de toda la vida. Resulta que la motivación fue más bien en secundaria. En primaria me dijeron que no era buena para matemáticas. Ahí me dijeron, no eres buena para matemáticas, te pones nerviosa, no sabes hacerlo. Pero entro a secundaria y un maestro me enseña matemáticas, me enseña de una manera tan diferente que me gusta. Tan me gustaba que sacaba, no por presumir, pero puros 10 en el examen. Entonces hacía yo hasta acuerdos con el maestro. Yo saco 10 en el examen, todos mis exámenes 10, pero no traigo tareas, porque no me gustaba hacer tareas.
porque la parte de mecanización se me hacía muy cansada, muy fastidiosa. Entonces hacer 20 veces lo mismo para mí era muy complicado y no me gustaba. Entonces decía, yo saco 10, pero yo no hago tareas. Y entonces esto se fue generando en secundaria. Afortunadamente participé en algunos concursos a nivel escuela. Entro a la normal y la mejor materia pues era matemáticas. Y de ahí surge esa inquietud de decir, bueno, si yo veo cómo se me hace a mí fácil hacer algunas cosas de matemáticas, ¿por qué no enseñarlo? Y me meto a la especialidad de matemáticas. Tan me gusta que incluso hago mi maestría en matemáticas educativas. Y cuando estoy trabajando desde muy jovencita, como dice la maestra Lucy, no hubo quien entrara. Pero los cursos de matemáticas precisamente eran a los que nadie quería darle a los docentes. Todo mundo quería dar español, historia, etcétera. Y yo pues apenas tenía 3 años de empezar a trabajar en grupo y dicen, bueno, alguien que se anime a dar cursos de matemáticas a los maestros, yo. Por ahí me dijeron una vez, no era la mejor, pero pues era la más animada. Pues todo funciona. Y de ahí comienzo a trabajar con los maestros matemáticas, sobre todo los cursos de matemáticas, y me gusta muchísimo. Y ese trabajo, ese estar trabajando con ellos, entendiendo cómo van trabajando y además a la par con los alumnos, es una experiencia increíble. Y de ahí es donde también surge, pues, hago mi maestría en matemática educativa, que también eso me permite encontrar diferentes formas de trabajarla. En mi caso, por ejemplo, mi tesis fue sobre trabajar área y perímetro de manera conjunta y encontré muchísimas cosas, leer muchos artículos sobre cómo se trabajan las matemáticas y pues también Sinvestap pues nos da esa gran ventaja de poder investigar bastante y pues eso fue lo que hice. Entonces, me gustan mucho las matemáticas, me apasionan. Enseñar a un niño y ver cuando lo recibo en primer día y cómo termina el último día de clases, haciendo problemas, diseñando problemas y explicando cómo resolvió su problema, creo que es lo mejor que puede pasar para mí. Me siento realizada. Por eso es... Claro, maestra Isabel, creo que la maestra Isabel podemos sacar también 2 grandes conclusiones, sobre todo este paso de la primaria a la secundaria. Qué maravilla que haya topado con un buen maestro, unos buenos maestros que le hayan hecho recuperar o vivir de manera diferente un aprendizaje que pudo haberse hecho tortuoso. Si esta primera mensaje que usted recibe en la primaria, no eres bueno para las matemáticas, se refuerza en secundaria, verdaderamente luego tenemos graves problemas o cuesta mucho más trabajo sacar a los niños. Y la otra cosa que usted nos dice, las técnicas, las estrategias, las dinámicas, las tenemos que ir dinamizando, buscando, enriqueciendo para acompañar diferentes tipos de aprendizaje. Pues muchas gracias a las 2 por esta primera intervención donde nos cuentan su experiencia y nos hace contactar la importancia que se tiene en este aprendizaje de las matemáticas. Maestra Lucy, ¿cómo diría usted? ¿Qué nos diría? ¿Qué puede usted abonar a por qué enseñar matemáticas desde edades muy tempranas? Es una gran interrogante. ¿Se tienen habilidades propias, naturales, para ir entendiendo las matemáticas? ¿Es un contenido que tenemos que descubrir a temprana edad? ¿Es algo que se puede ir seriando desde muy pequeño, pero tenemos que tener cuidado en esa seriación? ¿Qué nos puede comentar al respecto de esto? Definitivamente es como ir avanzando en la vida. Las matemáticas son un lenguaje
Y así como aprendemos a comunicarnos a través del español, también aprendemos a utilizar el código para comunicarnos y para organizar nuestro pensamiento. Y lo hacemos a veces inconscientemente y a veces sin saber cómo recuperar lo que el niño a través de la exploración de su propia realidad ya está haciendo para construir conceptos matemáticos. Por aquí les quiero compartir un ejemplito acerca de cómo en preescolar, ay, ¿cómo la voy a avanzar? Sí. Es importante relacionar a los niños porque te da estructura de pensamiento y porque te prepara para otros aprendizajes. O sea, es como condición para preparar hacia nuevos aprendizajes. Y lo hacemos porque, por ejemplo, en el trabajo con las retahílas, además de desarrollar lenguaje en español, empezamos como a abonar al trabajo conceptual, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 8, como un juego verbal. Y al fin y al cabo empezamos como a preparar el terreno para el trabajo conceptual, pero primero viene la oralidad. Por eso, en preescolar decimos que los niños son capaces de resolver problemas aditivos utilizando como base de recurso para hacerlo el conteo oral. Se aprende, es como parte del condicionamiento social, pero sí hay un orden, sí hay como técnicas, sí hay una metodología para hacer avanzar esto que tal vez naturalmente aparece por necesidad social, ¿no? Los niños agrupan sus juguetes, los niños aprenden a identificar que estos son rojos, que estos son amarillos. ¿Cómo utilizamos eso que el niño está utilizando para resolver sus propios problemas de juego para abonar hacia la construcción de conceptos? Y allí está el trabajo de preescolar bien identificado. Hay método, hay un orden y es muy importante no perder de vista hacia dónde vamos a encaminar esos intereses natos en el niño. Los juegos son una oportunidad de privilegio. E incluso, maestra Lucy, cómo en los adultos usamos estas repeticiones matemáticas. Incluso hay algunos investigadores que han tenido la curiosidad de preguntarse, bueno, ¿por qué en todos los países los padres, los abuelos, los tíos, cuando van subiendo una escalera con un niño pequeño, cuentan? 1, 2, 3, 4, 5. Y el niño, por alguna razón, establece esa seriación, ese conteo, y de repente vemos que cuando juega con sus juguetes o cuando acumula cosas, no lo hace en un orden. No dice 1, 2, 3, 4, porque a lo mejor no memorizó la serie, pero sí dice 2, 8, 25, 4, 1, 2, ¿sí? Es decir, el niño de forma natural está rodeado con el lenguaje matemático. Es parte de nosotros, comparamos tamaños, hacemos seriaciones y justo eso es lo que hay que recuperar en preescolar, como usted lo dice, con método, con sistema. Hay que saber las secuencias, cómo se enseñan, cómo se trabajan, qué provocaciones tenemos que hacer, lo mismo para el conteo, lo mismo para la comparación, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué pasa en primaria, maestra Isabel? ¿Cómo una sistematización, estos primeros elementos que la maestra Lucy nos dice y que ahí las educadoras tienen que poner muchísima atención porque a lo mejor algún chiquillo, y si va bien acompañado, puede llegar hasta la adición y puede hacer sustracciones y los niños pueden hacer conjuntos si el acompañamiento es bueno, pero tampoco es algo que nos debemos de fijar como meta o como objetivo, porque luego la parte formal de las matemáticas, el apresurar y querer sumar de manera tradicional y además utilizando algunas fórmulas o algunos algoritmos adultos, no del niño. Ahí empieza un quiebre muy fuerte en esto de por qué aprender matemáticas y cómo aprenderlas. ¿Qué nos puede decir, maestra Isabel?
Bueno, lo que comenta la maestra Lucy es muy cierto. Desde que el niño entra a la primaria, tiene que llevar un proceso y hay una sistematización muy clara en preescolar. Pero yo me voy a ir un poquitito más adelante. Si desde casa, como usted comentaba, los niños van contando, eso ayuda muchísimo porque la etapa para que pueda adquirir el concepto de número es muy importante. Es primero el conteo oral y el conteo oral en que tenga ese orden. O sea, 1, 2, 3, 4 y que no se salte. Y eso normalmente lo hacemos en casa. Incluso los papás juegan con los niños para que cuenten así. Y lo van contando y ya cuando entran a preescolar, incluso el papá quiere que el niño cuente mínimo hasta el 20. Eso es normal. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí ese conteo oral nos debe llevar además a la seriación, o sea, el saber que hay un orden entre cada uno de esos números. Después de que ya pasamos por esa parte de conteo oral y seriación, entonces pasamos a la simbolización. No podemos pasar, si no está bien firme esa parte, no podemos pasar a la simbolización. Y después de la simbolización, volvemos a contar uno a uno, porque ¿qué pasa? Los niños cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 9, apenas son 5 cosas y ya cuentan hasta 10, hasta donde ellos saben. Eso es normal, es muy normal y a veces los maestros nos da angustia y pensamos que no estamos haciendo nuestro trabajo porque el niño no está haciendo las cosas y es un proceso que tiene que hacer. Esa correspondencia uno a uno es necesaria para que el niño vaya adquiriendo ese concepto. Y luego pasar a lo que es unidades, decenas. Y durante toda la primaria debemos planteárselo con situaciones problemáticas, con juegos. Hay muchísimos juegos que podemos encontrar incluso a nivel internet. Yo, por ejemplo, quiero mostrarles unos. Aquí esta página se llama Árbol ABC. Hay muchísimos juegos en donde, por ejemplo, pueden trazar los números los niños y ellos van aprendiendo el orden, el trazo, cómo se llaman, unir conjuntos con su número. Por ejemplo, es muy interesante, a ver si no se tarda mucho en abrir. Incluso está relacionado con Google Classroom. Y aquí vamos a ver si no se tarda. Y esta forma en que los niños van simbolizando, esa es una parte muy importante. Y después hacer problemas. Definitivamente uno no quiso. Hacer problemas es lo más importante para los niños. Hay un artículo donde le preguntan a una niña de 3 años y le dicen, ¿cuánto es 3 más 1? Y ella dice, 5. A ver, si tengo 3 dulces y te regalo otro dulce más, ¿cuántos son 4 dulces? Bueno, entonces, ¿cuánto es 3 más 1? 8. Esa parte de contextualizar lo que estamos haciendo es muy importante. Permite que los niños puedan identificar que son importantes, que no está descontextualizado de su medio ambiente. Y cuando ellos ya entienden esa parte, les llama la atención y lo siguen trabajando. Incluso durante toda la primaria, si estamos trabajando a través de situaciones problemáticas, esto se va a generar fácilmente y van a poder no nada más aprender o tener un concepto de número, porque los maestros tenemos la idea de que el concepto de número solamente se adquiere en primer año o en preescolar y no es así. Ese concepto se va generando durante toda la primaria, puesto que al finalizar la primaria empiezan a leer números de 6 cifras y eso les ayuda a seguir leyendo más. Entonces ese es un concepto que se va generando. Y en secundaria, pues obviamente que a veces llegan los niños con este tipo de problemas y el maestro de secundaria le cuesta muchísimo trabajo. Esta, por ejemplo, me gusta mucho. Ay, no, el internet no nos deja. Bueno. Sí, a veces se complica, no se preocupe. Se satura. Sí, entonces, sí.
En secundaria, cuando ya se tiene claro el concepto de número, es mucho más sencillo que logremos hacer ejercicios algebraicos, porque entonces entendemos que una letra representa un número y eso se va generando durante toda la secundaria. Y obviamente yo he encontrado jóvenes a nivel profesional que les cuesta mucho trabajo todavía entender ese concepto de número, y no se diga, por ejemplo, de fracciones, que eso ya lo hablaremos más adelante, que es todavía más complicado, porque parece que nos dicen, vamos a hablar ya no de fracciones, dicen quebrados. Le digo, no, apenas nos dicen quebrados, se nos quiebra la cabeza, porque nos cuesta mucho trabajo. Entonces, son varias situaciones que debemos de estar tomando en cuenta, y desde muy pequeños los niños pueden aprender matemáticas. Por ejemplo, en el carro, vamos con nuestros niños y jugamos, aunque estén muy pequeñitos, jugamos al número mayor, que por ejemplo decimos un número y dígale un número mayor, eso les ayuda muchísimo. Por ejemplo, 15, 16, y siempre tiene que ser el siguiente, o un número menor. Y poco a poco ellos van desarrollando en su mente esa capacidad, ¿cómo le podemos decir? Esas competencias matemáticas que más adelante les van a servir para todo lo demás que van a aprender durante toda su vida, porque no se deja de aprender matemáticas. Claro, y lo que tanto la maestra Lucy como la maestra Isabel nos han dicho es cómo a partir de contenidos matemáticos y de todas las áreas de las matemáticas vamos a pensar con orden, vamos a ordenar nuestro pensamiento, vamos a plantearnos soluciones a cualquiera de los retos. Pero, maestra Lucy, las matemáticas en general yo he visto que están como muy llenas de una ansiedad por parte de los padres y de los profesores de no dar mucho tiempo al proceso de descubrimiento. No le damos tiempo a que los niños dialoguen sobre las diferentes soluciones. Y llenamos más a los niños de ejercicios, de terminar las páginas de los libros, tanto de texto, de rellenar muchos ejercicios y ejercicios del cuaderno destinado a matemáticas. ¿Qué resistencias tenemos que sobrepasar? ¿Qué ha visto usted que los maestros y los papás debemos de cortar de tajo para dar pauta y pie al protagonismo del pensamiento del niño? Pues me voy a regresar a dialogar y descubrir, porque la tendencia era justamente revertir esa necesidad de los adultos por llegar a la formalización del conocimiento matemático y abrir antes que llegara a eso. Sí vamos a llegar a eso, no importa que nos tardemos, pero hay ese espacio de diálogo entre los alumnos que les va a permitir descubrir cuál es la lógica de la construcción de las operaciones básicas. Por ejemplo, en dialogar y descubrir, está hecho para niños en la escuela multigrado. Pensamos en un instructor comunitario que no tiene formación como normalista y que la hipótesis es justo porque ellos no tienen como una formación formal, ellos van a confiar más en el manual. Y como ellos tienen que trabajar de primero a sexto, organizando a sus alumnos por ciclos, vamos a dar la posibilidad de plantear una situación problemática y que permita que los niños de primero y segundo la resuelvan con material, con tercero y cuarto con otro tipo de material, y los de quinto y sexto ya sin apoyo del material. Todo eso forma parte del manual. Y cuando a mí como maestra de segundo grado me dicen, vas a trabajar con niños de primero a sexto, pues no veo cómo. La hipótesis cambia. Claro que se puede, porque la forma que tienen de resolver una situación problemática a los niños de primero, bueno, pues les bajas la cantidad de números. Pero ese espacio de construcción ocurre con los niños. Tú como maestro, tú solo como maestro, no vas a poder
vivir o hacerlos vivir los procesos que son necesarios para resolver la situación. Tienes que dejarlos, tienes que soltar el problema y dejarte sorprender por los procedimientos que utilizan los niños para resolverlos. Y si se equivocan, baja tu ansiedad como adulto. Es su derecho, porque están construyendo. Utiliza el error para que analicen dónde estuvo la falla y vas a ver que no se vuelven a equivocar. O sea, era toda una revolución en lo que significa ser maestro y poner en contacto a las matemáticas con los alumnos. Entonces, yo fui entendiendo, bueno, más que entendiendo, fui como construyendo junto con los instructores comunitarios las posibilidades de la metodología, que es plantear situaciones problemáticas, ofrecer tiempo para ver qué hacen los niños y a partir de lo que hacen los niños, el instructor construye ya formalmente. Y eso dota de significación lo que los niños antes, a los algoritmos, pues. Ese momento de exploración es necesario y es como un problema cultural. Tenemos que hablar con los papás para explicarles que sí van a aprenderse las tablas, que sí se las van a memorizar, pero que no aparecen por decreto presidencial escritas 10 veces, sino a partir de la construcción, en donde ellos van estableciendo las relaciones numéricas y se dan cuenta, no naturalmente, se dan cuenta por proceso que 2 por 5 es igual que 5 por 2 y empiezan a jugar y empiezan a descubrir. Cuando ellos descubren las relaciones numéricas, todo empieza a ser más fácil para la memoria y se dota de significado, los conceptos. Entonces, las resistencias son históricas, son culturales, son lo que nos toca trabajar, porque hemos de demostrar que, uno, aprender matemáticas es divertido. Hay que ir como limando esa creencia de que las matemáticas son difíciles. Eso para los niños. Y en relación con la práctica profesional, yo diría, los resultados que nos entregan los alumnos son una fuente de análisis para que nosotros, maestros, analicemos lo que estamos ofreciendo. Es como un círculo virtual. Yo ofrezco un problema, permito, doy el tiempo necesario para que los niños lo resuelvan y a partir de aquello que los niños contestan, yo me pregunto, pues, ¿qué les planteé? Capaz que lo que yo les ofrecí como consigna no fue claro. Capaz que ellos me están dando más que lo que yo estoy esperando como respuesta. Luego, entonces, creo que lo que hemos de trabajar es una nueva cultura en torno a la enseñanza de las matemáticas, en donde se da cabida al error como parte de la construcción, a la confianza de que los niños las pueden construir y que muy seguramente van a encontrar procedimientos que nosotros como adultos ni sospechamos. Dejarnos sorprender por las respuestas de los niños es como mi fuente de inspiración magisterial. A ver, ¿por qué están contestando esto? ¿A dónde quiero llegar yo como maestro? ¿Y de qué otra manera genero la consigna? ¿Qué otro tipo de ejercicios les ofrezco? ¿En qué momento formalizo? Es a partir de los resultados que nos ofrecen los alumnos. Y entonces eso es lo que hace lúdico, creativo y pues ahora sí que un reto de irnos renovando profesionalmente como maestros. Analizar las respuestas de los niños. Y esto, maestra Lucy, que dice de escucharlos, de tener ese oído y ese pensamiento alerta más
la serie de ejercicios, más a terminar el libro, más a satisfacer un poco el ego de los papás o del supervisor o del director, es más bien ponernos atentos a esos procesos constructivos de los niños, porque una vez que se consoliden, ellos estarán, como usted bien lo dice, con una actitud más de escucha a la formalización o al algoritmo formal. Y luego tendremos que perder menos tiempo, porque luego pobres maestros, el de tercero de primaria tiene que volver a repasar primero y segundo, o el de quinto todo lo anterior, o el de secundaria decir qué barbaridad, vienen muy mal. No, lo que vienen es con desconfianza, lo que vienen es con esa incapacidad de descubrir la lógica de todo lo que implica la construcción matemática. La matemática es lógica y es justo a lo que les tenemos que dar permiso. ¡Qué barbaridad! Pues sí, maestra Isabel, ¿qué consignas, qué resistencias tenemos que romper los maestros para trabajar las matemáticas en el aula? Precisamente lo que decía la maestra Lucy, dejar que se equivoquen. Dejar que se equivoquen y hacerlos reflexionar cuando hacemos un problema. Les voy a platicar lo que me pasó hoy en la mañana. Estoy dándole clases a una niña de segundo año. Para empezar, voy a platicar cómo doy mi clase. Por ejemplo, le puse la canción de la ratita vieja. Una rata vieja que era planchadora y se quemó la cola, ¿no? Entonces, ya para no cantar toda la canción. Entonces le dije, a ver, si la rata, su colita medía 28 centímetros y se quemó 12 centímetros, ¿cuántos centímetros le quedó? Y entonces le puse, voy a poner lo que, porque en ese momento no me, como que no, por más que yo le dibujaba, y entonces le dije, mira, imagínate que esta es la colita. Y esto se le cortó, y esto fue lo que se quemó. Entonces, ¿la colita quedó más grande o más chica? No, pues más chica. Entonces, tengo el 28 y el 12. ¿Qué hago? Lo sumo, lo resto, lo multiplico. Entonces, le puse en el pizarrón el 28 y el 12. Y ya me dice, súmalo. Digo, lo sumo y me dio 40. Lo sumo ella. Digo, oye, ¿40 es más chico o más grande que el 28? ¿Qué era lo que me dio la cola? No, pues es más grande. Entonces, suma no me conviene. ¿Qué hago? Pues entonces, dice, si lo multiplicas, tampoco, ¿verdad? Dice, réstalo. Pues vamos a restarlo. Y entonces fue como hicimos ya la resta. Lo trabajamos, yo trabajo, por ejemplo, la resta con mi abaco horizontal, con fichitas, y empezamos a trabajar con las fichitas. Entonces la niña dijo, es cierto, tenemos que buscar algo más chico. Y empezamos a restar. Dice, es que las restas para mí son fastidiosas. Lo hicimos con el material, con las fichas, lo trabajamos. Digo, ¿qué pasó? ¿Sí siguen siendo fastidiosas? Dice, no, ya no son tan fastidiosas. Mañana hacemos más. Entonces, esa parte de dejar que los niños se equivoquen, de preguntarles y de irlos llevando por el camino de buscar cuál sería la solución, es muy importante que lo hagamos los maestros. Y algo también que debemos hacer es contextualizarlo con algo. Porque si no lo contextualizamos, entonces al niño no tiene importancia. Para ver la tabla del 3, por ejemplo, le digo, que Tita, la que vende quesos de Querétaro, hace paquetes de 3 quesos. ¿Cuántos quesos tengo en 3 paquetes? Y ya empezamos a contarlos, y 6 paquetes, y 8 paquetes, y nos regresamos a 1, y empezamos. Entonces la niña dice, entonces 3 paquetes con 3 quesos de un paquete son 3 quesos de 2 paquetes son 6. Mira, ya nos aprendimos la tabla del 3. La tabla del 2, por ejemplo, hicimos este cuadrito.
Para empezar a mí me gusta mucho trabajar la geometría y sobre todo con doblado de papel. Entonces construimos el cuadrado, hicimos la cuadrícula, trazamos todo. Y obviamente que en cada uno de esos trazos decirle, este es un cuadrado, los lados, los vértices, esto se llama cuadrícula. Decía ella, si mi rectángulo está así, se llama rectángulo. Pero si lo pongo así, ¿cómo se llama? Digo, a ver, ¿qué pasa si tú te acuestas? ¿Te llamas igual? Sí. Bueno, pues, igual se llama rectángulo. Entonces hicimos y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada vez que golpeábamos las palmas, era la tabla del 2. Logró multiplicar hasta el 15. Porque le estaba gustando a ella hacemos tablas y era el juego y decía 2, entonces le decía yo 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Y entonces así fuimos a 2 por 15, 30. Ya me la aprendí. O sea, esa parte de permitir que los niños a través del juego, a través de contextos, a través de actividades diferentes, aprendan matemáticas, es hacer matemáticas. Precisamente es esa parte, permitir que hagan y deshagan con los números, sin miedo. Eso sí, como maestra de muchos años que fui de primaria, hay que platicar con los papás desde el primer día para decirles, no se desesperen. A final de curso, si no funciona todo lo que yo les estoy diciendo, porque yo les prometo que va a pasar, que los niños van a aprender a multiplicar, van a aprender a hacer esto, van a aprender a hacer otro. Si a final de curso no funciona, díganme lo que quieran. Pero por favor, denme tiempo. Eso es lo que hace falta. Tiempo para que los niños aprendan a su ritmo. Y eso funciona. Claro, ese respeto del proceso del niño es lo que nos ha comentado tanto la maestra Lucy como la maestra Isabel. El hecho de que se utilicen estrategias para enamorar a los niños, las matemáticas, el juego, el dejar de equivocarse, el que vean en los procesos de otros compañeritos, el que verbalicen lo que van haciendo, el que les demos permiso de hacernos preguntas, el que piensen sobre lo que están haciendo y que ellos mismos comparen procesos, es parte importantísimo del aprendizaje de las matemáticas. Y por supuesto, la parte de automatización, de mecanización, la parte formal va a venir, pero como un regalo después de haber dado ese tiempo. Preescolar, primaria, son niveles educativos de procesos. ¿Sí? Si dejamos vivir a los niños esos procesos matemáticos, seguramente ya para el cierre de quinto y sexto estarán automatizando y ya el ingreso a la secundaria será menos difícil. Maestra Lucy, ¿por qué no nos comenta en su experiencia como docente, como capacitadora, uno o dos contenidos matemáticos que usted considera que tienen especial dificultad y qué podemos hacer para facilitar su aprendizaje? Está muy identificado. O sea, es como una falla histórica. En primaria, un contenido de difícil tratamiento son las fracciones. Y es una situación cultural. Y otro que es trabajado como con ligereza, está como ciertamente poco trabajado, es la exploración geométrica. Por eso me da mucho gusto que nuestra maestra Isabel tenga especial devoción, porque allí hay muchísima tela de dónde cortar. Ahora les comparto, ¿no? Miren, aquí lo tengo señalado más adelante. Las fracciones, de temas difíciles, las fracciones, porque se agota en
La ejercitación de identificar el numerador y el denominador, y el único significado de la fracción que se pone en juego es la de parte todo, como que es lo único que atinamos a relacionar acerca de las fracciones. Y es deseable que se trabaje el contexto de la medición y los ejercicios de reparto para dotar de significado a la construcción de las fracciones como otra familia numérica. Más adelante puede aparecer la fracción como operador, ya muy cercano al trabajo de la secundaria. ¿Por qué es un tema difícil? Porque nosotros como maestros también no fuimos acercados a las matemáticas considerando los diferentes significados de las fracciones. No es casual que en la propuesta para la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria, que esta fue toda una propuesta a lo largo de la escuela primaria, el volumen 2 estuviera dedicado a las fracciones, porque estábamos intentando llenar como ese vacío conceptual entre los maestros para animarlos a utilizar las lecciones de los libros de texto donde se tocan diferentes significados de las fracciones. Allí me parece que todavía sigue siendo un área de oportunidad para el Magisterio Nacional, y mientras nosotros los maestros no veamos a las fracciones como una familia numérica que se comporta de otra manera y que puede tener otros significados y que tienen muchos más aplicaciones que la que habitualmente ilustramos en el círculo dividido, ese va a seguir siendo un tema con dificultades. Y algo a lo que tenemos que dar mucha rienda, incluso porque propicia muchísimo la creatividad, es la percepción geométrica, la construcción, el desarrollo de la imaginación espacial. Y esos, como aparecen muchas veces planteados como juegos, es frecuente observar que son lecciones que los maestros nos saltamos. Nos las saltamos porque parece que es como pérdida de tiempo, como que parece que eso los niños lo pueden hacer de tarea, que parece que eso los niños lo aprenden, quién sabe cómo, pero no le damos como el tiempo de cocción necesario para que eso ocurra. O a veces también me he encontrado justo en el libro de segundo que aparece como un análisis muy interesante para reflexionar acerca de las figuras, pero está en plano. Y justo yo también trabajo con una niña de segundo, me da mucho gusto que la pandemia me haya dado esa posibilidad. Hay que construir más, o sea, lo que dice el libro, realmente hay que hacerlo. O sea, para poder contestar la lección, realmente tenemos que jugar con palillos y plastilina. Y a veces, entre que no le hacemos caso a la lección y entre que nos parece que este ejercicio de construcción podría ser pérdida de tiempo, estamos como limitando muchísimo el desarrollo de la percepción geométrica y la imaginación espacial. Hace un par de años, cuando circulaba en un trabajo de observación sobre Olimpiada del Conocimiento, analizábamos los resultados del examen y era como un trabajo de consejo técnico. ¿Por qué los niños, por qué una gran cantidad de niños no había logrado resolver esto de los cubos? Y decíamos, ¿por qué será? ¿Por qué será que este tema de la imaginación espacial, no, que es como no se ven todos los cubos, tienes que decirme cuántos son? No, pero si decía una maestra, pero si esto tiene muchos ejercicios en cuarto, pero si yo sí lo hice, bueno, que tú lo hicieras y que en preescolar o a temprana edad se hubiera favorecido mucho la manipulación con los cubos, no es suficiente. No es suficiente con que hayas resuelto una lección. Es necesario que sea una práctica habitual y que los niños puedan tener muchas más ejercitaciones que lo que nos ofrece el libro de texto como apoyo para desarrollar estas habilidades. Luego, entonces, en conclusión, un tema de dificultad son las fracciones y es una ausencia de conocimiento entre los maestros,
Y otro que está como abandonado es el desarrollo de habilidades de percepción geométrica, ubicación espacial e imaginación espacial. Y aquí, maestra Lucy, ahorita seguramente la maestra Isabel va a profundizar sobre este tema, cómo los ámbitos matemáticos, los maestros los trabajamos independiente. Pareciera ser que aritmética no tiene nada que ver con geometría. Y no es cierto, es decir, son ámbitos que se tienen que ir acompañando y todo el proceso constructivo tiene que irle dando al niño esta sensación de unidad, de integración y de ir abonando a un lenguaje donde el niño hable como matemático. ¿Sí? O sea, tiene que utilizar la palabra vértice, la palabra arista, la palabra vértice, la palabra fracción, numerador, denominador. ¿Por qué? Porque son conceptos que una vez que el niño adopta, verdaderamente luego los aplica en la vida. Es tristísimo ver a un niño de cuarto, de quinto, de primaria o de primero de secundaria que dice la esquina, la punta, no el lado. Cuanto que ha pasado ya varios años con el manejo aritmético y geométrico y no ha podido integrarlo como parte de su vocabulario. Y esto que usted dice, maestra Lucy, es importantísimo. Miren, maestros, pídale a los niños de tarea que recorten los pedacitos de papel, que recorten las moneditas, que recorten las tiras. Eso sí, déjenlo de tarea, pero no las construcciones, no la resolución de los ejercicios. Yo recuerdo, y perdón que meta aquí una anécdota, en una ocasión mi hijo, estando en segundo de primaria, me dice, mamá, me dejaron tarea de matemáticas, y a mí en especial también me gustan las matemáticas. Le digo, ay, qué bueno, hijo. Le digo, a ver, ya a la hora de hacer la tarea, ya empecemos a poner los materiales. Y trae su libro y me dice, esto me dejaron de tarea. Abro el ejercicio y la instrucción decía, formen equipos de 6. Y yo decía, ups. Le digo, José, ¿cuántos estamos en la casa? Tú y yo, mamá. Le digo, vete por 4 muñecos. Yo voy a hacer 1, tú vas a hacer 2, el muñeco va a ser 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno tenemos que tirar una vez el dado. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Registrar el número que cae. Perfecto. Yo voy a tirar por el verde y el amarillo y tú vas a tirar por el morado y el anaranjado. Entonces yo soy estos 2 muñecos más yo y tú eres esos 2 muñecos más tú. Y así hicimos el ejercicio. Yo verdaderamente pensaba, la maestra no puede dejar este ejercicio de tarea. Justo ese es el proceso social donde los niños se unen en equipo, hacen o el formato o la estructura o la tirada de dados, porque a partir de ahí se va a dar un arranque de un concepto. Esto era frecuencias. Tan importantísimo. Hicimos hasta donde llegamos, la maestra lo supo, digamos, recuperar muy bien, pero esa vivencia social es importantísima. Maestra Isabel, ¿cuáles son los contenidos que usted en su experiencia ha visto que son complejos? A ver si sumamos los de la maestra Lucy y qué hacer en el aula. Volvemos a lo mismo, sigue siendo fracciones, o sea, todo lo que es números racionales y geometría. Definitivamente son 2 partes que los maestros trabajamos poco y no le damos la importancia que debe ser. Aunque yo a veces recibo un grupo de quinto, sexto de secundaria o hasta de normales, porque llega a suceder. Trabajo para fracciones, el doblado de papel. A mí me gusta mucho trabajar con doblado de papel. Entonces le digo, a ver, vamos a empezar. Doblemos mi papel.
¿En cuántas partes se dividió mi papel? Ah, pues en 2. Vamos a iluminar una. ¿Cuántas partes iluminé? Una. ¿De en cuántas está dividido mi entero? Digo, mi hoja. En 2. Ah, pues esto es un medio. Y si la vuelvo a doblar e ilumino solamente una parte, ahora antes de que la desdoblen, ¿en cuántas partes lo doblé? Ah, en 3, en 4, empieza. Bueno, vamos a checarlo. Se dividió en 4 partes. ¿Cuántas iluminé de azul? Una. ¿De cuántas partes divididas? De 4. Y entonces así vamos hasta que se hacen 16. Y a partir de ahí decimos, bueno, el 1 es lo que iluminé y se llama numerador. El 2 es en lo que se dividió y se llama denominador. Y entonces empieza a quedar un poquito más claro. Y este ejercicio de concepto de fracción, en donde se van dando cuenta qué implica el numerador y qué implica el denominador, es una parte muy importante. Y luego de ahí, pues vámonos a los conjuntos. Porque una cosa son el trabajo con enteros continuos, que son enteros que no los dividimos, que son una cosa, y los enteros discontinuos. Y entonces digo, bueno, este es mi conjunto. ¿Cuántos son? Pues no, aquí tengo 6, 9, son 10. De estos 10, ¿cuántos son azules? Ah, pues 2 azules son 2 de 10. Este es mi numerador y este es mi denominador. Y entonces empezamos a trabajar ese concepto de fracciones de una manera no nada más con figuras o con círculos o con rectángulos. Es necesario también trabajar conjuntos. Y de ahí trabajarlo además con cuántos somos en el grupo. Somos 30. ¿Cuántos son hombres? Ah, somos 15 hombres. Bueno, son 15 de 30. Y eso permite que el niño empiece a generar ese concepto de fracción, que es muy complicado. Y de veras que yo he visto, es increíble, jóvenes ya estudiando la licenciatura de educación primaria, que no tienen el concepto de fracción. Entonces, es algo que debemos trabajarlo muchísimo y empezar desde lo más elemental, el dibujo, el juego. Eso permite que el niño logre adentrarse de este concepto. La geometría, a mí me gusta mucho la geometría. Es una de las partes de las matemáticas que nos permite razonar mucho, porque nos permite ver muchísimas cosas. Y aquí yo les quiero compartir el GeoGebra, que es una maravilla, porque me permite, por ejemplo, hacer triángulos. Y yo empiezo a ver desde cuánto miden, cuál es su clasificación, los ángulos que está manejando, las medidas, y me dicen ningún lado, un ángulo obtuso, lo voy cerrando, lo voy generando. Entonces, este tipo de ejercicios a los niños incluso de primaria y de secundaria les fascina, porque pueden hacer todo lo que ellos quieran. Lo volteo, lo muevo y permite hacer muchísimas cosas con ellos. Otro, por ejemplo, a ver si me deja. Maestra, perdóneme, déjeme interrumpirla porque este ejercicio que usted nos muestra en esta aplicación es muy interesante porque conforme usted mueve uno de los vértices, los ángulos van cambiando, pero en las flechitas, tanto azul como verde, nos va diciendo el tipo de triángulo que es,
nos va diciendo si tenemos ángulos obtusos, y es muy interesante porque lúdicamente nos va acercando al niño a el manejo de este vocabulario geométrico que es tan importante, ¿no? Entonces ahí tenemos para los maestros que nos están acompañando ahora esta aplicación para que ustedes la exploren, la manejen también. Sigamos, maestra Isabel, por favor. El GeoGebra incluso nos permite ver diferentes, por ejemplo, cuadrados. Voy a ver si puedo, que no me deja ver las pestañas, pero vamos a hacerlo aquí. Clasificación de cuadriláteros también, igual. Podemos hacerlo de diferentes maneras. A ver, voy a intentar hacer algo porque no me deja. Bueno, igual, los cuadrados yo puedo ver cómo son mis cuadriláteros, formarlos de diferentes maneras e irle dando la forma que yo quiero. Esto a los niños les llama mucho la atención. Los puedo hacer paralelos, incluso aquí viene la misma cuadrícula. Si yo manejo mi cuadrícula, voy haciendo diferentes, y aquí puedo contar los cuadritos, y aquí es donde entra la parte aritmética. ¿Cuántos cuadritos está formado mi figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadritos en la primera fila, en 2 filas, 2, en 3 filas, 18. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 6, 42. Estamos multiplicando. Entonces, todo esto es parte de precisamente de las matemáticas. Y aquí, por ejemplo, me dice cuántas diagonales tiene, cuáles son sus ángulos, su área, la longitud de sus lados. Algo que a los niños de primaria les llama mucho la atención es hacer la raíz cuadrada. Un niño de sexto año se siente fascinado si ya aprendió la raíz cuadrada. ¿Y qué es una raíz cuadrada? Simple y sencillamente encontrar el lado de un cuadrado. Así de simple. No demos ninguna otra explicación. Es encontrar el lado de un cuadrado. Entonces tenemos aquí, si mi cuadrado mide 36 unidades cuadradas, la raíz de 36, pues es 6. Sí, claro. Entonces, así de simple. Entonces, ya cuando el niño se da cuenta de todo este tipo de situaciones, para él es mucho más sencillo entender, ¿eso tan fácil? Ay, es que a mí me lo explicaron de otra manera. No, solamente encuentro el lado del cuadrado y eso es, si mi cuadrado ahora mide 5, vamos a hacerlo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? 5. 5, claro. Así, es muy sencillo. Y a los niños se les dice, ya sé raíces cuadradas. Entonces, es esa parte. La geometría debe estar ligada mucho a las matemáticas. Cuando hacemos geometría, hacemos matemáticas. Hay que recordar que las antiguas civilizaciones construyeron o hicieron las matemáticas a través de la geometría. Hacer, por ejemplo, figuras como estas, a ellos les fascina, a los niños les gusta mucho. Por ejemplo, estas tienen movimiento. Y hay que hacer doblado de papel y aquí podemos trabajar incluso las fracciones, saber cuántos son, qué fracción es azul, qué fracción es verde, cómo se llama esta figura, cuánto mide su altura, muchísimas cosas. Pero es todo basado precisamente en esta parte de trabajar geometría y relacionarlo con las matemáticas. Una hoja de papel nos ayuda a hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, mi abaco que yo hago está dividido en 3 partes y hago que los niños lo hagan. Ellos son los que lo construyen, porque eso permite que divida en 3, que mida, que identifique, que vaya escribiendo.
va haciendo todo eso, y eso al niño le deja un aprendizaje significativo, porque manipula, porque escribe, porque le gusta, simple y sencillamente le gusta hacer las cosas. Por eso yo le decía al principio, para mí lo más satisfactorio de dar clases de matemáticas es cuando me dicen, ya aprendí matemáticas. Cuando algún alumno de preparatoria me dice, voy a estudiar matemáticas aplicadas porque aprendí matemáticas. O cuando llegaba, a mí me tocaba a veces la clase de las 8 de la noche en la secundaria, nos daban 8:10 en viernes y nos iban a tocar la puerta. ¿A qué horas van a salir? ¿Qué está pasando en la clase? Que no salen. Estábamos en clase de matemáticas. Eso es la belleza de las matemáticas. Para todos los maestros, que un chico se quede un poquito de más tiempo, que veamos cómo se le iluminan los ojos, que quiera hacer preguntas, es la máxima expresión de que nuestra metodología es para que ellos aprendan. Maestra Lucy, maestra Isabel, nos han pedido ya aquí los maestros cursos de GeoGebra, todo el curso de estas matemáticas de los materiales del DIE, y claro que lo vamos a hacer y por supuesto que los invitaremos. Maestra Lucy, fíjese que nos han pedido la bibliografía de los libros que expuso. Yo entiendo que todos los libros donde la maestra Lucy fue comentando su experiencia y cómo fueron construyendo estos materiales, tanto el libro de CONAFE como los dos que se fueron construidos por el Sinvestap, maestra, el DIE, no sé si los pueda colocar porque los maestros quisieran conseguirlo. A mí me han ayudado también muchísimo y quisiéramos pedirles un último comentario para cerrar nuestra intervención. Para que la maestra Lucy tenga oportunidad de escribir la bibliografía de los libros, me gustaría empezar con usted, maestra Isabel. Un último mensaje para cerrar la entrevista acerca de la importancia de las matemáticas, de los procesos matemáticos, de los juegos, o algo con lo que usted quiera cerrar. Las matemáticas están presentes en toda la vida. Aunque alguien diga, voy a estudiar para médico para no ver matemáticas, ahí se encuentra también con matemáticas, con proporcionalidad, con diferentes cosas. Las matemáticas están presentes en todo momento. Desafortunadamente, no las notamos porque nos han hecho creer que las matemáticas son para cierto tipo de personas, no de este mundo, y no es cierto. Creo que los maestros debemos de tener dos cosas importantes. Primera, aprender matemáticas sin tapar nuestro pensamiento, o sea, abrirnos a las matemáticas y aprender matemáticas. Y dos, permitir que los niños se equivoquen, las destruyan, las vuelvan a construir para que las puedan aprender. Eso sería lo más importante. El niño tiene que destruir las matemáticas, destruir sus operaciones para construirlas y que las aprendan. Y darse hoy esa oportunidad, maestra, con esto que usted cierra, de saber qué piensa, de saber que es capaz de observar, que a partir de retos que los maestros le vamos poniendo, ellos pueden incluso pensar soluciones. Esa es la gran maravilla de las matemáticas. Ya la maestra Lucy ha puesto 3 de las referencias. Búsquenlos en internet, están ahí a la mano para que ustedes vayan conociendo esos juegos, esos retos, esas pequeñas secuencias que los libros están proponiendo. Maestra Lucy, ¿con qué se quiere despedir? Pues yo primero agradecer, me encanta colaborar con Loga y platicar con los maestros, y me quiero despedir con 2 sugerencias muy concretas para saber más. Maestros de preescolar,
les recomiendo ampliamente este texto que se llama El placer de aprender, la alegría de enseñar. Son reseñas de experiencias docentes, tanto en lenguaje como en pensamiento matemático. Me parece que siempre es muy aleccionador para un maestro leer las experiencias de maestros que han probado alguna hipótesis y qué resultados obtuvieron. Y en primaria les recomiendo ampliamente el libro para el maestro de matemáticas primer grado. Ambos están en la red y considero que este libro para el maestro de primer grado en matemáticas es como una gran obra maestra. En verdad, nos habla del enfoque, de la importancia de la evaluación formativa, de cómo podemos como resguardarnos y esperar que los niños nos sorprendan, así como bibliografía complementaria, que justo se llama Para saber más, y que la tendencia es, maestro, no te quedes solo con lo que dice este libro, busca en la red, hay páginas especializadas, hay ejercicios que tú puedes descargar. No te quedes, que no se agote nuestra práctica con la resolución de los libros de texto. Hacernos maestros buscadores en función de aquello que los niños nos están gritando que necesitan. Pues maestra, aquí tenemos a la maestra Isabel. Maestra Isabel, ¿tiene alguna otra recomendación bibliográfica? Incluso hay maestros que ya han puesto algunas recomendaciones también, y eso es lo rico de estos grupos, que entre todos nos vamos enriqueciendo y acompañando. Sí, maestra Isabel, su otra recomendación. Es Didáctica de las Matemáticas de María Esther Chamorro. Digo, María del Carmen Chamorro, perdón. Ya lo puse en el chat. Ya lo veo, ya lo veo. Este libro no nada más da recomendaciones didácticas, sino que además pone algunos ejemplos de cómo trabajan los maestros en una misma situación, cómo trabaja con una parte constructivista. Constructivista es que el niño construya su conocimiento, y que cómo lo hace otro maestro que no lo está haciendo. Entonces esa combinación y esa comparación que se hace es muy interesante, porque permite darnos cuenta a veces de cuáles son nuestras áreas de oportunidad que podemos identificar en este tipo de situaciones. Pues maestra Lucy, maestra Isabel, muchas felicitaciones, muchos agradecimientos. Ha sido un verdadero placer esta entrevista, donde han dado ustedes una enorme cantidad de recomendaciones, de sugerencias, nos han ayudado a pensar las matemáticas desde otro enfoque. Están ustedes registrados, y terminando de bajar esta sesión, saben ustedes que se las compartimos. Ayúdennos, por favor, a pasarlas en una sesión de consejo técnico, a reunir a 3 o 4 compañeros de su mismo nivel y verla y analizar que estas charlas, estas entrevistas les sirvan a ustedes, maestros, para ir abriendo cambios, modificaciones de lo que pasan en sus escuelas. Grupóloga, la maestra Lucy, la maestra Isabel y una servidora, no tenemos más que agradecerles e invitarlos a que sigan los martes de entrevista con Grupóloga. Maestros, muchísimas gracias. Nos despedimos. Gracias a todos. Gracias, maestra Lucy. Gracias, maestra Isabel. Siempre es un gusto dialogar con ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestras. A ustedes, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, doctora Pati. Saludos. A ustedes, a todos. Gracias, un abrazo.